Buenas noches con todos. Esperemos unos 3 minutitos, por favor, y empezamos con la clase. Buenas noches con todos. Sean bienvenidos al tercer encuentro de la clase de tren de rodaje. Esperando pues que de antemano hayan pasado unas bonitas fiestas en compañía de su familia. Pues el día de hoy pues continuaremos un poco con la temática que habíamos estado manejando en las últimas clases, un poco también para las personas que se acaban de conectar y pues para las personas que se sigan conectando al tiempo de la clase y de igual manera las personas que miren la grabación, pues tomar en cuenta que tanto el día de hoy 27 como la clase del 29 de diciembre, pues serán en el horario de 8:30 de la noche, un poco considerando pues de que choca las horas con su clase de inglés, entonces para que tengan en cuenta que la clase de hoy del 27, así como la del 29, pues estarán en el horario de 8:30 de la noche, mientras que por el contrario, pues la clase del 28 se desarrollará pues en horario normal de las 8 de la noche, un poco pues para que ustedes lo tengan en consideración más que nada por este tema, pues obviamente un poco en cuanto a la confusión de las fechas y también por ser un caso especial en el que se está desarrollando pues esta materia, pues es por lo que nos apretamos un poco en cuanto al término de las clases, en cuanto al término de los horarios, pues de igual manera pues informales que un poco me estaban consultando sobre el tema de las tareas, pues de cierta manera existió una confusión por parte del departamento de sistemas. Las fechas ya fueron actualizadas, como ustedes lo pudieron ver el día de mañana pues tienen que rendir lo que es la lección número 1. El tema de los otros trabajos también ha sido movido para darles un poco de flexibilidad a ustedes, también tomando en cuenta pues el tema de que estamos prácticamente en la última semana del año, pues y obviamente tenemos otras actividades que realizar y que pues de esta manera podamos organizarnos de una mejor manera y cumplir con nuestras obligaciones como estudiantes. Recordar pues que el día 30 de diciembre será su evaluación final, un poco pues para que coordi- perdón, para que coordinemos, organicemos nuestro tiempo, pues, y podamos rendir todas las pruebas de manera oportuna y de igual manera, pues, podamos enviar todas las tareas de manera oportuna. El día de hoy, pues, un poco se volverá a socializar lo que es el tema de la nota número 3 concerniente al trabajo 2. Un poco tal vez las personas que, obviamente, vuelvo a decir que lamentablemente vieron la fecha anterior de la entrega, pues un poco para que puedan ver si es que realizaron de manera correcta su tarea, por si el contrario, pues si ya le enviaron, tienen alguna cosa en particular que tienen que mejorarla, pues al final de la clase socializaremos ese tema de la tarea, pues para que quede súper claro y no tengan ningún inconveniente y obviamente no tengan una baja calificación. Así que, bueno, en virtud del tiempo del día de hoy, vamos a dar inicio con la clase. Un poco lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre la relación de transmisión. Un poco tener en cuenta pues que al referirnos sobre la relación de transmisión pues será importante que nosotros comprendamos y aprendamos sobre todo a realizar este tipo de cálculos. Un poco a qué se refiere el nosotros hablar sobre la relación de transmisión. Pues hablamos básicamente de la relación que existe entre las velocidades de rotación de los dos engranes y dependiendo de esto, pues saber el coeficiente de velocidad de entrada así como de salida. Un poco lo que debemos tomar en cuenta, debemos tener en consideración en este punto, obviamente es de que nosotros nos estamos refiriendo, nos estamos hablando, pues obviamente si es que nosotros tenemos a una alta relación de transmisión o por el contrario, perdón, si nosotros tenemos una baja relación de transmisión, un poco a que nos damos cuenta, pues si empecemos pues determinando que siempre que nosotros hablemos en cuanto a fórmulas científicas o fórmulas matemáticas, la relación de transmisión estará representado con una letra I, que como dije nos dará la velocidad que nosotros tenemos de salida de estos dos engranes
En algunos casos, pues obviamente dependiendo de la fórmula de los datos que nosotros tengamos, podemos tener que la relación de transmisión es igual a W2 sobre W1, un poco, bueno, ya manejaremos, ya describiremos un poco estos conceptos, pero lo que debemos tomar hasta este punto como referencia es que si la relación de transmisión es mayor a uno se denomina reductor y si es menor, multiplicador. Un poco para que tengamos en cuenta, pues lo importante es de que la relación de transmisión esté lo más cercano a uno. Si nosotros tenemos una relación de transmisión de 1 a 1, pues estaremos hablando de que toda la velocidad o todo el régimen de revoluciones de giro que está dado por el cigüeñal está transmitido de manera directa hacia las ruedas. Esto quiere decir, obviamente, que no tenemos ninguna reducción ni por el contrario ninguna multiplicación en cuanto al términos de torque. Pues un poco para que tengamos en cuenta este punto. Obviamente que como nosotros sabemos y un poco como conocimos la clase pasada en cuanto a la conexión, por así decirlo, o a cómo se emparejan cada uno de los piñones, pues sabemos que se da la multiplicación o desmultiplicación, un poco esto refiriéndonos más que nada en términos de torque. Como decíamos, a nosotros de estar en primera velocidad, lo que necesitaremos, perdón, es un mayor torque, una mayor potencia de salida y no enfocarnos en lo que es la velocidad, al contrario de cuando nosotros nos encontramos en tercera o cuarta marcha, en donde básicamente el torque no es algo que nosotros necesitamos, sino lo que necesitamos es una mayor velocidad y por ese caso, pues obviamente tenemos una comunicación directa, se podría decir, entre el motor y en este caso el eje o las ruedas. Hay que tomar en cuenta que existen diferentes expresiones matemáticas que nosotros podemos utilizarlo. Como aquí un poco importante que nosotros conozcamos cómo tratar o cómo saber cuándo debemos aplicar cualquiera de estas fórmulas, como tenemos, por ejemplo, el primer caso, la fórmula, perdón, la fórmula natural o normal, se podría decir, por así explicarlo, que tenemos que la relación de transmisión, recuerden la I, es igual a W2 sobre D1. Cuando utilizamos esta fórmula, pues cuando estemos hablando sobre velocidades angulares, es decir, en radianes sobre segundo, en ese caso, pues nosotros podemos utilizar esta fórmula. Por el contrario, si nosotros tenemos lo que es la velocidad de giro, es decir, las revoluciones por minuto, perdón, de cada uno de los engranes, la expresión matemática que deberemos usar es I, la relación de transmisión, es igual a N2 sobre N1. Una vez que realicemos eso, pues obviamente tendremos la relación de transmisión. Siguiendo un poco con esta temática, si por el contrario, perdón, nosotros tenemos los diámetros de los engranes, siempre recordar que al hablar de diámetros para este tipo de expresiones hablaremos en virtud de milímetros, pues nosotros tendremos que aplicar o utilizar la expresión matemática de la relación de transmisión es igual a Z1 sobre Z2. Y por último, perdón, bueno, aquí está al revés, siempre que nosotros nos refiramos, perdón, a Z1 sobre Z2, estaremos hablando del número de dientes de entrada y de salida, respectivamente, es decir, del número de dientes del engrane primario y del número de dientes del engrane secundario. Y por último, ahora sí, rectificando, perdón, siempre que nosotros tengamos los diámetros primitivos de los engranes, es decir, la longitud de los mismos, pues tendremos que utilizar la expresión de que I es igual a D1 sobre D2. Entonces, dependiendo obviamente de la información que nosotros tengamos, pues podemos optar por utilizar cualquiera de estas cuatro expresiones matemáticas. Como ustedes bien, pues, ven, perdón, básicamente tenemos que dividir el engrane de salida para el engrane de entrada en cualquiera de los casos, obviamente en virtud pues de la información que nosotros lleguemos a poseer, un poco para que tengamos en cuenta por si en la tarea pues los ejercicios que tienen que realizar pues obviamente que utilicen la expresión matemática correcta. Ahora, teniendo en cuenta este punto, pues nosotros podemos realizar lo que son los cálculos. Por ejemplo, el primer enunciado nos dice el cálculo de la relación de transmisión por los números de dientes en grupo diferencial. Lo que debemos tomar en cuenta en este punto, pues es obviamente que nos da el número de dientes. Entonces nosotros al tener
la información del número de dientes, podemos utilizar la fórmula de que la relación de transmisión es igual a Z2 sobre Z1. Entonces, obviamente aquí en la tabla tenemos la información de cada uno de los piñones, entonces nos dice que el piñón de reducido de primera es de 39 milímetros, obviamente, mientras que el piñón conductor Z2 es de 11 milímetros. En el caso de segunda, pues tenemos que el piñón conducido es de 33 milímetros, el piñón conductor de 15 milímetros. En tercera tenemos que el piñón conducido es de 31 versus el piñón conductor que es de 19 milímetros. En cuarta de 27 milímetros el piñón conducido y el piñón conductor de 25. En quinta el piñón conducido de 25 milímetros y el piñón conductor de 29. Y por último, en reversa tenemos que el piñón conducido es de 37 milímetros versus el piñón conductor de 13 milímetros. Aquí lo que realizamos es obviamente la división, como yo les decía, Z2 para Z1, perdón, Z1 para Z2, y tenemos pues que al realizar el cálculo, es decir, el número de piñones conducidos dividido para el número de dientes del piñón conductor, es decir, 39 sobre 11, nos da como resultado una relación de transmisión de 3,55. Es lo que tenemos que tomar en cuenta, pues, de que como es mayor a 1, lo que nosotros tenemos es mayor torque, estamos teniendo una restricción más que una multiplicación en cuanto al giro del motor del cigüeñal en relación a las ruedas. Esto quiere decir que si tenemos una relación de transmisión mucho más alta, tenemos mayor cantidad de torque y obviamente pues el tema de la velocidad está un poco limitado. Vemos pues obviamente como yo les comentaba, perdón, en un inicio que en función de las marchas pues se va delimitando la relación de transmisión y existe una comunicación, un acoplamiento directo entre el giro del motor y las ruedas. Entonces nosotros vemos como en primera tenemos como resultado que la relación de transmisión, como les comentaba, es de 3,55, es decir, un alto torque. En segunda velocidad tenemos una relación de transmisión de 2,2. Vemos cómo disminuye un poco el torque. Esto nos quiere dar a notar pues de que tendremos un poco de incremento en cuanto a la velocidad. En tercera velocidad vemos cómo la relación de transmisión se acerca a 1. Esto quiere decir que existe menor cantidad de restricción, en este caso teniendo una velocidad, perdón, una relación de transmisión de 1,63. En cuarta velocidad, pues nosotros vemos que prácticamente estamos trabajando dentro de los valores de una relación de transmisión de 1 a 1, es decir, que existe una comunicación directa entre el motor y en este caso las ruedas, no existe restricción alguna. Y por último, pues al ser un vehículo de 5 velocidades, sabemos que en quinta velocidad tenemos, al tener un coeficiente, una relación de transmisión menor a 1, pues sabemos que estamos multiplicando en función de la velocidad. Esto quiere decir que no tendremos prácticamente nada de torque, nada de fuerza, pero sí un alto coeficiente en cuanto a lo que se refiere a velocidad, un poco para que tengamos en cuenta. Entonces, como ustedes ven, primera velocidad tenemos un alto torque, una alta relación velocidad, perdón, una alta relación de transmisión, mientras que por el contrario, en quinta velocidad, nosotros tenemos un bajo torque, pero una alta relación en cuanto a la velocidad. En cuanto a la marcha atrás, pues hay que un poco aquí tener en cuenta que obviamente dependiendo de la construcción, la constitución de una caja de cambios, y la designación del número de dientes y piñones, podemos tener una marcha en reversa que sea con un alto torque o por el contrario, perdón, que tengamos un alto torque y que este torque muchas de las veces se asemeje al torque que nosotros tenemos en primera velocidad o en muchos de los casos que hasta supere lo que es el punto del torque en primera velocidad. Un poco dependerá de la constitución y como les dije, la configuración de la caja de cambios. Recordemos que tenemos cajas de cambios que tenemos la denominación caja de cambio larga. Eso quiere decir pues que estamos hablando de alto torque, de alta potencia en relación a una baja velocidad. Un poco para que se tenga en cuenta pues este concepto. Siempre recordemos que otra vez recordando el tema de la constitución de los elementos de una caja de cambios, sabemos que al nosotros
querer ingresar una marcha en reversa, tenemos que tener al vehículo completamente detenido. Esto quiere decir, pues, que la caja de cambios no está, los engranes de la caja de cambios no están en movimiento y pues esto provoca obviamente que se pueda ingresar o que pueda enclanarse, por así decirlo, esta marcha. Obviamente al tener el vehículo totalmente detenido, necesitamos un alto torque para que el vehículo se pueda movilizar. Entonces, este es el motivo, pues por lo que tendremos siempre un alto torque en términos de marcha atrás o marcha en reversa. Como ustedes ven, pues básicamente siempre que se nos da la información, pues nosotros podemos realizar el cálculo. Casi siempre se utiliza esta fórmula en virtud del número de dientes del piñón conducido y del piñón conductor para realizar los cálculos de relación de transmisión. En el caso de, por ejemplo, del conjunto mecanismo diferencial, también se aplica lo que son los cálculos en cuanto a la relación de transmisión, pero más que nada para la configuración de cono y corona, que es algo que veremos en una próxima clase, que de igual manera se hace un cálculo para saber la tracción, el grado de potencia que llegará a tener el mecanismo diferencial. Entonces, como ustedes ven, pues cuando nosotros estamos en un proceso de trucaje de motores, ¿a qué nos referimos de trucaje de motores? A modificaciones que tienen en cuenta tanto al motor como a la caja, pues nosotros podemos realizar estos cálculos y obviamente en función de la competencia, por así decirlo, que nosotros estemos teniendo, pues podemos optar a tener una mayor o menor relación de compresión. Si nosotros estamos perdón, trasladarnos por montañas, por playa, pues obviamente necesitaremos una mayor tracción. Entonces, esto quiere decir que utilizaremos una relación de transmisión mucho más alta, por ejemplo, en valores de 4.10, mientras que por el contrario, si nosotros estamos en pista, obviamente lo que necesitaremos es tener una mayor velocidad. No tendremos que tomar en cuenta el tema de la tracción del torque. Entonces, ¿esto qué significa? Que siempre que trabajemos o hablemos de pista, estaremos hablando de una relación de transmisión lo más cercana a uno, o obviamente como ustedes acaban de ver, pues en valores menores a uno. Obviamente que aquí lo que se hace es aumentar o reducir el número de dientes de los piñones, tanto del piñón conducido como del piñón conductor. Entonces, ¿esta práctica se la realiza? Sí. ¿Estos cálculos se los utiliza? Sí. Como les digo, en temas o en términos de lo que es el proceso de trucaje de motores, un poco para que tengamos en cuenta esto y más que nada conozcamos el concepto de a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de trucaje de motores. Un poco también esto va de la mano con el tema de la designación de lo que comentábamos en clases pasadas, de una caja de cambios larga y una caja de cambios corta. Si nosotros tenemos una caja de cambios larga, como les comenté, estaremos hablando de una caja de cambios con un alto torque, que es lo que básicamente utilizamos en los vehículos como son las camionetas de carga, donde lo que prima más es tener un alto torque para de esta manera pues lograr vencer la fuerza del peso que está soportando el vehículo y poder movilizarlo. Al hablar de una caja cuadrada, una caja corta, estamos hablando de una caja que se utiliza para competencia de pistas, que obviamente lo que prima es tener la mayor cantidad, se podría decir, de velocidad en cuanto el vehículo tenga una salida, un poco para que tengamos estas dos consideraciones, más que nada, pues sobre todo para el tema de nuestra prueba final, ya que, bueno, un poco les adelanto, si tienen no cálculos en específico que tienen que realizar, obviamente en virtud del tiempo, pero sí razonamientos en cuanto a unas designaciones de caja de cambio corta, caja de cambio larga, un poco temas que se relacionan con la relación de transmisión, más que todo enfocado si es que nosotros tenemos un vehículo en playa, un vehículo en pista, qué relación de transmisión nosotros vamos a tener, un poco pues para que tengan en cuenta por favor, esto y lo lleguen a estudiar un poco más a profundidad, ya que como se podría decir, les estoy anticipando, este tema sí se encuentra en lo que son sus pruebas parcial como prueba final. Un poco continuando con esta temática, pues nosotros tenemos el cálculo de las vueltas que transmite la velocidad al grupo diferencial por cada vuelta del motor. ¿A qué nos referimos eso? Pues estamos hablando en términos de revoluciones por minuto. Como les comentaba, pues podemos utilizar la fórmula. Las fórmulas, más que nada, en todas tenemos que dividir el piñón multiplicador por el de transmisión. Obviamente, más que nada lo que se tiene que tomar en cuenta es la nomenclatura que nosotros tenemos que utilizar.
En este caso, pues nosotros tenemos la información. Bueno, aquí se obvió un poco el cuadro, pero con la relación de transmisión pasada que nosotros habíamos calculado, nosotros vamos a calcular las vueltas que transmite cada uno de los elementos. Entonces, de esta manera, pues nosotros sabemos si se da un giro completo o por el contrario, pues nosotros tenemos restricción en cuanto al giro. Un poco lo que, vuelvo y repito, tiene relevancia, tiene referencia con lo que nosotros nos referimos en cuanto a términos de torque, velocidad, torque, potencia. Entonces, en el primer caso, pues nosotros obviamente reemplazamos y hacemos el cálculo 1/3,55, que es la relación de transmisión en la primera velocidad. Eso nos da como resultado 0,28, que es la velocidad o la diferencia de velocidad que transmite, en este caso el motor, a cada una de las ruedas. Esto quiere decir que gira en un promedio de 0,28%. Eso quiere decir que hay una disminución en cuanto a la velocidad, un poco para que se entienda a qué nos referimos cuando hablamos de un efecto multiplicador o desmultiplicador. En este caso, pues sabemos que lo que se provoca con el diseño de los piñones es de que existe una desmultiplicación en cuanto a la velocidad, en cuanto al giro del motor, y lo que aumente, pues en virtud de la velocidad de giro del motor es del torque, la potencia que necesitamos en nuestro vehículo. Entonces, en este caso, pues sabemos que tenemos una restricción sumamente alta, un poco de igual manera, conforme vamos subiendo las velocidades, podemos ver que en segunda velocidad aplicamos la misma fórmula, tenemos como resultado 0,45, que de igual manera es el porcentaje, es decir, casi tenemos un promedio de mitad de giro, se podría decir, de transferencia entre el motor y las ruedas. En tercera velocidad tenemos de 1,59, es decir, ya tenemos una mejor comunicación en cuanto al régimen de giro entre el motor y las ruedas, es decir, tenemos una comunicación directa. En la cuarta velocidad, obviamente, estamos dentro de los mismos rangos, un poco aquí para que se entienda, porque muchas de las veces se dice que en tercera velocidad tenemos una comunicación directa, es básicamente porque aquí se podría decir, superamos la barrera de la relación de transmisión igual a 1, entonces se multiplica, se podría decir, en mayor porcentaje en términos de velocidad, lo que nos permite, pues, obviamente, de que el vehículo pueda desarrollar una velocidad de punta mucho más rápido que en cuarta o en quinta velocidad, donde obviamente, pues, de cierta manera, lo único que se hace es disminuir la relación o la referencia en cuanto a revoluciones por minuto, pero aumentar la velocidad, es decir, los kilómetros por hora. Entonces, un poco esto es lo que queremos entender, pues a nosotros indicarles esta ecuación para que puedan entender y más que nada todo se pueda comprender a qué se refiere la relación de transmisión en cada una de las marchas si nosotros estamos haciendo un proceso de multiplicación o por el contrario un proceso de multiplicación como se los había comentado en un inicio. Posterior a ello también tenemos otro ejemplo adicional, el cual nos dice el enunciado, el cálculo de la relación de transmisión por los números de dientes del grupo diferencial. Obviamente al referirnos al grupo diferencial estamos hablando de los dos conjuntos de piñones que nosotros utilizamos. En este caso pues nos están dando cada una de las velocidades. Tenemos Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, ZRI y ZRP. ¿A qué nos referimos con ZRI? Pues a la rueda de marcha atrás del árbol intermediario. Como nosotros sabíamos, teníamos dos ejes de árbol dentro, perdón, de la caja de cambios. Y a lo que nosotros nos referimos con ZRP es a la rueda de la marcha atrás del árbol principal. Como nosotros sabíamos, pues la conexión que se da de reversa, el piñón se conecta de una manera directa, un poco para que se tenga en cuenta. En este caso, pues utilizaremos de igual manera la transmisión, perdón, la relación de transmisión para realizar estos cálculos, un poco para que se entienda de dónde vienen estas ecuaciones. Es obviamente del grupo de piñón principal y del piñón conductor de cada una de las relaciones que se están dando, es decir, en primera, en segunda y en tercera, en cuarta
Y en reversa, este es un mecanismo, una relación de transmisión de una caja de 4 velocidades, en la cual pues obviamente estamos nosotros realizando el cálculo mucho más directo para saber la relación real que existe en todo el conjunto, un poco no confundirnos con los cálculos anteriores, donde por ejemplo aquí únicamente teníamos el número de dientes del piñón conducido y y el piñón conductor, mientras que en este caso pues nosotros tenemos toda la conexión. Ustedes recuerdan cuando veíamos las diapositivas de cada una de las marchas, sabíamos que habían piñones que se encontraban acoplados y también piñones que giraban sin tener ninguna acoplación, perdón, ningún acoplamiento. Es un poco lo que nosotros hacemos aquí en este caso. Reemplazamos los datos, como les digo, esto es de una caja de cambios de 4 velocidades y es un poco la configuración en cuanto a términos de piñonería, es decir, la comunicación que están teniendo los piñones. En este caso, pues para nosotros saber la relación de transmisión de primera marcha, tenemos que multiplicar Z2 por Z4 dividido para Z1 por Z3. Nosotros reemplazamos estos datos y tenemos que en primera la relación de transmisión es de 3.86 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente que tenemos un torque sumamente alto en primera velocidad y que pues esto nos permite obviamente que el vehículo pueda desplazarse un poco para que se siga entendiendo la idea de por qué nosotros tenemos un alto torque en las primeras velocidades. De igual manera, pues vemos como en segunda velocidad, de igual manera tomamos como referencia el piñón que siempre va a estar engranado, que en este caso sería el piñón Z2, en este punto multiplicado por Z6, que es el otro piñón que tiene comunicación, y esto dividido pues para el piñón de Z1 por el piñón de Z5. Reemplazando de igual manera los datos, tenemos que 27 multiplicado por 27, que un poco la redundancia, tienen aquí el mismo porcentaje, perdón, el mismo número de dientes, dividido para 18 por 17. Una vez que realizamos esta ecuación, tenemos como respuesta que la relación de transmisión en segunda velocidad en segunda marcha, es de 2,38 a 1. Entonces vemos cómo igual que les comentaba en el anterior caso, conforme nosotros vamos realizando el proceso de cambio de marchas, obviamente se va perdiendo lo que es el tema del torque y aumentando lo que es el tema de potencia o velocidad de punta. Al nosotros llegar a tercera velocidad, de igual manera, como decía, recordando nuevamente que el piñón de Z2, pues el piñón del aro principal siempre va a estar acoplado con el resto de los elementos de la piñonería. En este caso, el piñón de Z2 multiplica el piñón de Z8, que es otro piñón que se encuentra en contacto. Todo esto pues dividido para el piñón Z1 por el piñón Z7. Una vez que reemplazamos igual los datos, tenemos como el resultado que en tercera velocidad, perdón, la relación de transmisión es de 1,57 a 1. Esto nos quiere decir, pues obviamente que se va disminuyendo el torque y aumentando, como les comentaba, la velocidad de punta. Vemos básicamente que en tercera velocidad, pues se asemeja el valor casi a 1. Ya en Z4, pues, perdón, en I4 tenemos que existirá una relación de transmisión de 1 a 1. ¿Por qué? Pues porque como habíamos visto un poco recordando el tema de las diapositivas, sabemos que en cuarta velocidad los piñones no entraban en contacto entre sí, sino que existía una comunicación directa entre el árbol principal hacia las ruedas. En este caso, pues se sobreentiende que al no existir un contacto entre piñonería, nosotros tenemos una relación de 1 a 1. Esto quiere decir que todo el régimen de giro que nosotros tenemos en el motor será transmitido de manera directa hacia la rueda. Perdón, un poco para que se tenga en cuenta eso y más que nada para que se comprenda a qué nos estábamos refiriendo nosotros al hablar de que la relación de transmisión tiene que estar lo más cercano a 1 si nosotros queríamos un aumento de velocidad. Como ven, si es que la relación de transmisión supera el valor de 1, estamos hablando que tenemos un alto torque y baja velocidad, como es el caso de primera marcha. En este caso de esta caja de cambios de 4 velocidades, tenemos que para el caso de la reversa, nuevamente volvemos a tener contacto o acoplar el piñón del árbol principal. En este caso, tiene contacto con el piñón de ZRP que comentamos que era el piñón
principal de marcha en reversa. Este piñón o este conjunto de cambios tiene comunicación con el piñón Z1 y con el piñón ZRI. El piñón ZRI, pues nosotros hablamos que era el piñón del árbol interminario, del árbol secundario. Una vez que nosotros reemplazamos estos datos, tenemos como resultado que la relación de transmisión en reversa es de 3,86 a 1. Esto obviamente nos habla, nos dice que la relación de transmisión, sea en primera o en reversa, tiene la misma cantidad de torque. Esto quiere decir que, un poco como veíamos en los ejemplos pasados, que si bien se asemejaba a la misma relación de torque, no era exactamente el igual. En este caso, la relación de transmisión es la misma en estas dos velocidades, un poco teniendo en cuenta pues de que tal vez esta caja de cambios en particular es de un vehículo antiguo, obviamente como nos damos cuenta porque tiene 4 velocidades, y por el contrario porque la relación de transmisión en primera y en reversa es la misma, es decir que si nosotros vamos en primera o nosotros vamos en reversa, vamos a tener la misma velocidad, el mismo torque de salida, un poco pues esto ayudando pues a que se entienda de que no existe ninguna diferencia entre aplicar primera o reversa. Obviamente que, como les comentaba, dependiendo la configuración y el número de dientes de cada uno de los engranes, pues se puede ir jugando con la relación de transmisión, nuevamente dependiendo de qué, pues dependiendo pues de las prestaciones que se necesite en cuanto al motor. Un poco para que se entienda más este ejemplo y un poco para las diferentes fórmulas. Por último, tenemos el cálculo de la relación de transmisión por medio de revoluciones. Sabíamos que era factible, que era posible nosotros realizar un cálculo de la relación de transmisión en función de las velocidades o el régimen de revoluciones que nosotros podemos tener como resultado. Bueno, esto será un poco de manera práctica, de manera teórica, perdón, porque de manera práctica obviamente que necesitamos tener sensores de giro, obviamente en el árbol principal como en el árbol secundario, un poco de manera didáctica, pues se dice que un motor tiene un régimen de revolución en 3240 RPM por minuto, versus el árbol principal de la caja de cambios, que gira aproximadamente a 800 revoluciones por minuto. Lo que nos pide es calcular la relación en transmisión, como les decía el enunciado, en función de las revoluciones. En este caso nosotros aplicamos la ecuación y pues dividimos 3240 para 800. Esto, perdón, nos dice que tenemos una relación de transmisión de 4,05 a 1. ¿Y esto qué nos indica? Pues obviamente de que en este caso en particular estamos hablando de que el vehículo o bien se encuentra en primera revolución o bien se encuentra en reversa. Más que nada, pues se podía decir que este vehículo está en primera velocidad, que está por empezar a desplazarse, y por ello pues está el motor a un bajo régimen de revoluciones, y de igual manera pues el árbol principal de la caja de cambios, pero también se encuentra a un bajo régimen de revoluciones. Un poco para que se entienda el tema de la desmultiplicación. Si nosotros hacemos el cálculo de 4,5 sobre los 3240, tendremos como resultado las 800 revoluciones que nos da aquí el enunciado, pues, y con ello certificaremos, pues, obviamente, de que estamos hablando de una manera correcta en términos de todos los porcentajes que nos está dando la ecuación. Entonces, como ven, este tipo de cálculos es sumamente sencillo. Necesitamos la información. Para realizar estos cálculos no se debe despejar o alguna de las incógnitas. Básicamente lo que siempre se rige es en nosotros conocer la información en cuanto a revoluciones, como el ejemplo de aquí, como el número de dientes, como en los ejemplos pasados. Y en virtud de ello, pues nosotros estar en la capacidad de poder realizar una modificación en cuanto a la caja de cambios, como les vuelvo a repetir, en función del enfoque que se tenga, más que nada si se trabaja en tema de trucaje de motores, pues en función de la competencia que se esté dando. Un poco aquí lo que hay que tener en cuenta, como podemos ver a través de las diferentes relaciones de transmisión, es de que, perdón, muchas de las veces se considera que el motor es la fuente de potencia del vehículo. Ahora, con los cálculos de la relación de transmisión, nosotros podemos decir que esto se cumpliría, o este enunciado se cumple de manera parcial. ¿Por qué se cumple de manera parcial? Pues como nosotros sabemos, dependiendo de la configuración y la construcción del número de pines de la caja de cambios, podemos nosotros modificar estos puntos y hacer de que el vehículo vaya mucho más rápido
que pierda torque, por así decirlo, pero que gane velocidad en punta. Entonces ese es un poco el concepto que se maneja en vehículos de competencia en pista. Por ejemplo, muchas de las veces las personas cuando no tienen tal vez esta experiencia en cuanto al tema, perdón, de trucaje de motores, piensan que lo que se tienen que enfocar es netamente en el tema del motor, en instalar un header, en abrir las toberas de admisión y de escape, en poner un doble árbol de levas para tratar de hacer tal vez un motor mucho más potente, por así decirlo, pero como ustedes pueden ver, el tema del motor pues no tiene un rol principal en cuanto a la velocidad de punta. Lo que se necesita pues en este punto es hacer un correcto cálculo de la relación de transmisión y de esta manera pues tener una mayor multiplicación en cuanto a la velocidad y por ende pues restringir lo que es el tema del torque. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta, pues si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de estar inmersos en el tema de las competencias, en el tema de trucaje, pues tengan en cuenta, pues, y recuerden estos conceptos y sepan que el motor no es lo único en lo que uno se debe enfocar. También necesitamos más que nada tener bastante enfoque en lo que es la caja de cambios y más que nada, pues, en términos de costos, muchas de las veces es mucho más fácil, más sencillo realizar la modificación en una caja de cambios y pues crear nuevos piñones que en un motor. En un motor que tenemos que hacer, pues como les dije, el header involucra un gasto, la apertura de las toberas de admisión de escape, otro gasto. Por ejemplo, si inclusive se quiere montar un turbocompresor, otro gasto. Nosotros instalar un turbocompresor que tenemos que hacer, modificar pistones y eso que involucra otro gasto. Entonces, como vengas a una cadena de costes que se tiene que hacer cuando se da una modificación y únicamente se piensa en el motor. Por el contrario, pues al nosotros utilizar o realizar este trucaje únicamente en la caja de cambios, pues bueno, lo que nosotros debemos hacer es únicamente, pues muchas de las veces, el piñón principal, modificar el número de dientes y de esta manera, pues jugar con la relación de transmisión. Como les digo, esta práctica sí se la da como les dije, básicamente en vehículos de competición, yo que sé, en las válidas de mecánica nacional que existen o existían, se podría decir, hasta antes de la pandemia, era muy común realizar este tipo de competencias. Muchas de las veces se sacaba ventaja porque manejaban conceptos de caja corta, es decir, con una relación de transmisión lo más cercana a uno y de esta manera pues tener una multiplicación en cuanto a términos de velocidad en punta. Un poco también cómo nos damos cuenta cómo está aplicado este concepto de relación de transmisión en vehículos de calle, en vehículos convencionales normales sin ninguna modificación, pues nosotros nos damos cuenta cuando vamos manejando en cualquiera de estos vehículos. Hay algunos vehículos que a veces dicen este vehículo es demasiado flojo en cuestas, le cuesta, perdón, un poco la redundancia, le cuesta bastante esfuerzo salir de una pendiente, de una cuesta o coronar una cuesta, pero por el contrario, cuando está en una línea recta, el carro desarrolla una barbaridad. Un poco es justamente este concepto de la relación de transmisión. Si es que, por ejemplo, tenemos un vehículo que se podría decir es bastante flojo en términos de cuestas, estaremos hablando que de la relación de transmisión en las primeras marchas es sumamente baja. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no tenemos un alto torque y por ende pues le cuesta al vehículo demasiado subir cuestas, subir pendientes, un poco para que se tenga en cuenta. Pero por el contrario, una vez que nosotros estamos en línea recta, pues vemos cómo el vehículo desarrolla de una manera mucho mejor, un poco el concepto pues se podría definir que este tipo de vehículos pues están diseñados para manejarse más en la ciudad, ya que no tiene, perdón, un alto porcentaje de cuestas. Por el contrario, por ejemplo, si nosotros queremos manejar alguna camioneta, perdón, ahí sí sabemos que la configuración en cuanto a la caja de cambios va a ser modificada en virtud de que, pues en virtud del torque que nosotros necesitamos para poder movilizar este tipo de vehículos. Espero que pues este concepto de la relación de transmisión haya quedado en ustedes. Como ven, y le repito, pues no es nada difícil realizar esta serie de cálculos. Obviamente, si tenemos la oportunidad, pues les dije más que nada en temas de competencia, podemos aplicar este concepto. Y por último, pues para terminar lo que es este tema,
Por el día de hoy hablaremos un poco de las comprobaciones y el mantenimiento que nosotros debemos tomar en cuenta con relación específica a la caja de cambios. A nosotros hablar de un conjunto de piñones a un, a un grupo de piñonería, sabemos que es importante que el mismo se encuentre lubricado de manera correcta. ¿Para qué? Pues para evitar recalentamientos entre este conjunto de piñones y más que nada que los dientes de cada uno de estos piñones lleguen a quebrarse, lleguen a perderse dientes. Esto pues obviamente provocará que la caja no funcione de una manera correcta y pues que por A o B o caso, si es que llega a existir un desgaste excesivo en los piñones, pues la caja se llegue a remorder. Cuando se presentan estos problemas de remordimiento de cajas, pues siempre va a estar relacionado el tema del aceite de las cajas de cambio. Entonces, por ello, pues es importante que nosotros, como vemos en las imágenes, revisemos que las cajas de cambio, pues obviamente no se encuentren eh, con fugas de aceite. Si nosotros vemos que existen estas fugas de aceite, pues debemos tratar de repararlo más pronto posible. Existen vehículos en los cuales únicamente tenemos que realizar el cambio de los retenedores de aceite, no implica mucho tiempo. Por el contrario, por ejemplo, en vehículos Renault no tenemos esa facilidad. Por ejemplo, utilizan un guardapolvo especial que se encuentra inundado de aceite y cuando este guardapolvo se llega a romper, pues obviamente tenemos una fuga de aceite y para realizar esta reparación, pues tenemos que hacer un proceso mucho más extenso. Entonces, desde ahí, pues cuando nosotros debemos tomar en cuenta el tema de la lubricación y el cuidado de los diferentes elementos de las cajas de cambio. Como les dije, es importante, obviamente para el tiempo de vida útil de las cajas de cambios, que el aceite se encuentre en el nivel completo para que no existan, como les comenté, problemas de recalentamiento cuando nosotros debemos realizar el cambio de aceite en nuestra caja de cambios. Si es que el vehículo es nuevo, es decir, recién salido de casa, debemos tomar en cuenta que viene con un aceite diferente, un aceite especial, aceite de desarrollo, que básicamente la función que tiene es, se podría decir, es asentar al conjunto de piñonería y que de esta manera pues funcione de una manera correcta. Es por ello pues de que cuando nosotros tenemos este aceite de desarrollo, este aceite especial, lo recomendable es cambiar el aceite de la caja de cambios entre 25.000 a 30.000 kilómetros. Es decir, durante este lapso de tiempo, pues obviamente el sistema, la piñonería, se terminará de acoplar de una manera correcta y pues necesitamos cambiar. Una vez que hayamos realizado ya esta práctica, pues tendremos que aproximadamente realizar un proceso de cambio del aceite de la caja en un intervalo de entre 60.000 y 70.000 kilómetros, obviamente pues dependiendo del uso que se le dé al vehículo. Si es un vehículo particular, pues obviamente se podrá trabajar en valores en regímenes de 70.000 kilómetros para el cambio de aceite, pero por ejemplo si son vehículos comerciales, taxis, camionetas, pues deberemos realizar el cambio entre los 60.000 kilómetros como máximo. Todo esto pues para preservar el estado de los elementos internos de nuestra caja de cambios. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta este concepto. También aquí lo importante es que nosotros comprendamos o conozcamos las diferentes especificaciones de aceite en cuanto a cajas de cambios. Nosotros podemos encontrar aceite 75-85, aceite 80-90, 85-90 o inclusive en algunos casos eh, utilizan aceite monogrado grado 140. Un poco aquí cómo saber cuál es el tipo de aceite que nosotros tenemos que utilizar en nuestras cajas de cambios. Como primer punto, como primera recomendación, lo que siempre debemos hacer es regirnos al manual del fabricante. Entonces nos dirá, obviamente dependiendo, nuevamente aquí donde tiene incidencia la relación de transmisión, dependiendo de la relación de transmisión, pues se dirá que se utiliza, obviamente que esa parte de la información no lo dice el manual, pero dirá, necesitamos utilizar un aceite 75-85 para esta caja de cambios, o por el contrario, un 80-90, que más o menos son las denominaciones que se trabaja dentro del ámbito automotriz. Un poco aquí tener en cuenta, pues, la constitución, la fabricación de la caja, lo que comentábamos en cuanto a cajas largas y caja corta. ¿Por qué? Porque en función a esto, pues nosotros sabemos si es que el aceite a qué punto llega a calentarse. Por ejemplo,
En algunos casos, el utilizar aceite 80-90 en la caja de cambios es demasiado pesado. ¿Por qué? Porque la caja de cambios necesita una mayor cantidad de tiempo para poder modificar la viscosidad del aceite. Esto quiere decir, pues, que si nosotros encendemos el vehículo en la mañana, tendremos hasta que el aceite entre en temperatura, pues tendremos bastante inconvenientes más que todo en ingresar o hacer el cambio de marchas, es decir, a poner en primera, cambiar a segunda y así sucesivamente. ¿Por qué? Un poco porque el aceite es demasiado viscoso. Una vez que el vehículo, se podría decir, se calienta, la caja de cambio se calienta y por sí el aceite, ahí sí tendremos una facilidad en cuanto a realizar el cambio de marchas. Entonces, un poco tener en cuenta esta consideración para hacer una correcta selección en cuanto a la viscosidad del aceite. Entonces, como les digo, siempre es importante pues regirnos al manual del fabricante para saber qué tipo de aceite necesita, pero casi siempre el aceite de la caja de cambios es mucho más liviano en relación al aceite del mecanismo diferencial. Como les comentaba, pues lo que nosotros tenemos que realizar, lo que hablamos en segundo, las comprobaciones visuales, monitorear el intervalo de cambio de aceite, con que nos referimos a eso, pues saber cada qué tiempo se estaba realizando el cambio de aceite del vehículo, cada 50,000, cada 60,000 o cada 70,000, como decía, como último punto. O por último, también estar al tanto si es que el vehículo nunca ha sido cambiado el aceite de su caja de cambios y pues obviamente a partir de este punto saber si es necesario desmontar la caja de cambios para revisar el estado de los elementos. Como les comentaba, siempre importante que nosotros investiguemos la viscosidad del aceite para nosotros colocar una viscosidad correcta. También, como les comentaba en el punto del tema de las fugas, revisar el estado de los retenedores de aceite, de ser el caso que presenten fugas, obviamente cambiarlos. También es importante que nosotros revisemos el mecanismo de accionamiento. Como comentábamos en las primeras clases, podemos tener un accionamiento mecánico o un accionamiento hidráulico. Cuando nosotros nos referimos a un accionamiento mecánico, estamos hablando de un cable que es el encargado pues de accionar la horquilla. Entonces un poco tener en cuenta revisar el estado de cable. Al ser un cable de acero, pues obviamente puede que se dé el caso que el material aislante del cable llegue a deteriorarse, llegue a romperse y que el cable de acero pues llegue a oxidarse o llegue a deshilarse. Esto provocará pues que en cualquier momento el cable llegue a romperse. Entonces es importante nosotros chequear el estado del cable en cuanto a conexión mecánica. En cuanto a un circuito hidráulico o a un accionamiento hidráulico, pues nosotros tenemos que tomar como referencia, se podría decir, la suavidad con la que nosotros presionamos el pedal del acelerador, por un lado, y por otro, pues revisar el estado, perdón, del fluido del circuito hidráulico. Aquí tomar como consideración que siempre que nosotros nos refiramos al accionamiento o al circuito hidráulico, sabemos de que comparte el fluido, es decir, en este caso el líquido de frenos, entre el sistema de frenos y el accionamiento hidráulico del embrague. Entonces, en algunas ocasiones tenemos dos tanques, perdón, dos reservorios separados, uno exclusivo para el embrague y otro exclusivo para el pedal de freno. Y en otros casos, pues tenemos un solo envase, un solo reservorio que acciona o alimenta los dos circuitos. Entonces, un poco para que aquí también tengamos en cuenta eso. Y más que nada, pues revisemos el estado del líquido de frenos, drenar, intercambiarlo en caso de que haya perdido sus propiedades. Y pues de igual manera ver que dentro de la cañería de accionamiento, pues no existan residuos de aire para garantizar un correcto funcionamiento, más que todo cuando nosotros presionemos el pedal. Muchas de las veces pues se tiene fugas por un lado o pequeñas nubes de aire al interior de los circuitos hidráulicos. Muchas de las veces, si nosotros presionamos el pedal se queda atascado y no regresa. Entonces, uno de los indicativos que comúnmente podemos nosotros tener. Adicional a ello, también podemos nosotros realizar una comprobación de manera presencial o se podría decir de manera mecánica sobre el accionamiento del pedal de embrague. ¿Cómo realizamos esta práctica? Pues una vez que nosotros estamos subidos en el asiento del conductor, aplastamos o accionamos el pedal del embrague y nosotros vemos la reacción que tiene el mismo al momento que nosotros empezamos a quitar presión. Si nosotros nos damos cuenta que empezamos a quitar presión, a levantar el pedal y el vehículo se moviliza,
Perdón, sabemos que el embrague funciona de manera correcta, más que nada que el disco del embrague, pues, todavía se encuentra con material y pues que no es necesario el ser reemplazado. Por el contrario, si nosotros realizamos la misma práctica y empezamos a disminuir la presión sobre el pedal y vemos que el vehículo no se mueve, que necesitamos casi estar a la mitad de accionamiento del pedal para que el vehículo se movilice, pues será un indicativo de que el material del forro del disco del embrague está por deteriorarse, por terminarse y necesita ser reemplazado. Un poco del concepto que se hablaba cuando se menciona que el pedal del embrague está demasiado alto. Entonces, un poco, perdón, para que tengamos en cuenta esta consideración. En cuanto a los semiejes, pues de igual manera hay que cerciorarse que la parte dentada del mismo no se encuentre pues con extractos o con roturas, para de esta manera pues garantizar en este caso en su relación con el diferencial pues que funcione de una manera correcta y que por el contrario evitarnos que existan atascamientos de este sistema. También es importante pues como nosotros sabemos este elemento va lubricado. Si es que el retenedor que va en la parte exterior llega a estar deteriorado, pues obviamente nosotros veremos manchas de aceite o residuos de aceite en el vehículo, que obviamente nos darán un indicativo que los retenedores tienen que ser reemplazados. En cuanto al mecanismo diferencial, pues nosotros debemos tomar en consideración si es que el mismo cuenta con un cárter o una coraza o no. Si es que cuenta con un cárter o coraza, pues obviamente nosotros podemos desmontarlo como vemos aquí en la imagen y podemos hacer una inspección de manera visual del estado de cada uno de los engranes si es que los piñones no se encuentran picados y pues nosotros poder girar los ejes y apreciar cómo está girando el diferencial para de esta manera nosotros estar más al tanto del estado de estos elementos y más que todo también si es que no se tiene un buen plan de mantenimiento, poder realizar el proceso de limpieza del mecanismo diferencial. ¿A qué nos referimos básicamente con eso? Pues cuando se ha dejado pasar demasiado el tiempo de cambio de aceite y se empieza obviamente el aceite a perder sus propiedades y crear grumos dentro del conjunto mecanismo diferencial. El mismo, pues si es que no se lo limpia, no se lo cambia por completo, llega obviamente a crear pastas dentro de este conjunto, lo que llega a bloquear o atascar el mecanismo. Entonces es importante realizar esta práctica, obviamente en los mecanismos diferenciales que nos permitan. En algunos casos, pues es una coraza sellada herméticamente, pues que no nos permite realizar esta práctica. En este caso, pues obviamente tenemos que tener bastante en cuenta el tema del cambio de aceite, pues para evitar que existan estos grumos o estas partículas extrañas que llegan a adherirse y que provocan los atascamientos. Como les dije, en cuanto a los engranes, hay que tomar en cuenta que no presenten fisuras, que no se encuentren doblados, pandeados, y básicamente eso también se aplica para los ejes. También tenemos que tomar en cuenta en el caso de tracción posterior, revisar el estado de los cardanes, si es que nosotros podemos engrasar los dos mismos, pues realizar esta acción. Si es que vemos que no se puede realizar los mismos y que obviamente el cardán tiene un juego demasiado alto, obviamente tendremos que reemplazarlo. De igual manera, lo que les comentaba, el tema de los retenedores de aceite, lo que tenemos que tener a consideración. De igual manera, pues es importante nosotros conocer y designar la correcta viscosidad en cuanto al eje o mecanismo diferencial. Como les dije, realizar la inspección visual de todos los elementos, como son el estado del cono, la corona y el conjunto de satélites y planetarios. Básicamente ver que ninguno se encuentre picado. Y pues, si nosotros vemos que alguno de estos rodamientos, alguno de estos elementos llegan a estar recalentados, obviamente tendremos que reemplazarlo. Un poco aquí en la parte del mantenimiento, pues lo que yo les comentaba en cuanto al término de los intervalos de cambio de aceite, nosotros también tenemos que darnos cuenta del estado de la transmisión en cuanto al buen estado de todos los elementos, como son, perdón, como son el caso desde los neumáticos, los aros, las ruedas, hasta el mecanismo diferencial. Tener en cuenta todas estas consideraciones para evitar pues que los mecanismos lleguen a deteriorarse, un poco adelantándonos al tema de las cajas automáticas,
y tenemos que tener bastante cuidado en cuanto a lo que es el tema del accionamiento de ellas, por un lado, y de mantenimiento. Por el otro, en cuanto al accionamiento, pues debemos tener bastante cuidado cuando nosotros, un vehículo de caja automática se encuentra a patinar, ya que esto llega a recalentar el sistema. Recordar un poco, para que se entienda, pues un sistema de caja automática tiene un sistema de lubricación mucho más sensible, por así decirlo, en relación a una caja manual, y entonces está expuesto a que se pueda recalentar. Si una caja automática se recalienta, pues puede llegar a deteriorarse o provocarse daños severos. Entonces hay que tener en cuenta, pues no patinar, evitar patinar con un vehículo automático. De igual manera, pues eh, tener en cuenta esta consideración en cuanto a términos de los cambios de aceite. Muchas de las veces se piensa que el aceite de una caja automática no necesita ser reemplazado, cosa que es incorrecta. Necesitamos reemplazar de igual manera el aceite de la caja de cambios automática, más o menos tomando en cuenta pues los mismos intervalos de mantenimiento. La diferencia aquí es que, por ejemplo, en una caja manual, en algunos casos, en vehículos pequeños, vehículos sedán, únicamente necesitaríamos 3/4 de aceite para completar el nivel de la caja manual. En el caso de las cajas automáticas, pues muchas de las veces necesitamos 7, 8, 9 litros, 9/4 para completar el nivel. Entonces aquí también es importante que nosotros entendamos pues la capacidad en cuanto a litros que necesita una caja automática, que necesita una caja manual, para más que nada evitar el tema de sobrecalentamiento. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. No sé si quedó alguna duda o está todo claro en cuanto al contenido que hemos compartido el día de hoy. Si no existe ninguna pregunta, pues pasaría a socializar el tema de la tarea número 2. No, profe, todo entendido por mi parte. Correcto. Entonces, déjenme un segundo para compartirles un poco y que se entienda de mejor manera que tenemos que realizar nosotros en cuanto a la tarea número 2. Listo, pues siguiendo un poco con la temática, pues como les conversé, vamos a socializar lo que nosotros tenemos que realizar en la tarea número 2 o nota número 3. Como les comentaba, un poco por el tema, la confusión que hubo en el departamento de sistemas, no se actualizó a tiempo las fechas, y por ello es que algunos de ustedes, pues por cumplir con con las fechas, pues realizó los trabajos, pero pues como les dije, con algunos que tuve la oportunidad de contactarme, pues se les ha dado esta flexibilidad un poco para que puedan presentarlos en el transcurso de esta semana. Obviamente, revisar la plataforma, me parece que tienen hasta el 29 para presentar algunas tareas, otras están para el día de mañana, me parece. Entonces un poco revisemos ahí. Ya las fechas que ahora están son las fechas oficiales. En cuanto a la nota número 3, pues concierne lo que son contenidos del sistema de transmisión de la unidad número 2, el punto 2.3, los tipos de transmisiones mecánicas, y el punto número 2.5, el cálculo de la relación de transmisión. Sabemos pues que nosotros tenemos que incluir una carátula hecha con un diseño a nuestro gusto. No hay ninguna restricción en ese punto. Obviamente, como les comentaba, pues tomar en cuenta el tema de los nombres, la materia, el título del trabajo y la fecha que realizamos el trabajo. En cuanto a las normas APA, en lo que nos referimos pues es a la tipología. Si nosotros utilizamos Times New Roman o Arial, obviamente cuando nosotros desarrollemos el taller, pues los párrafos deberán estar debidamente justificados. El interlineado o la distancia entre líneas, pues de 1.5. Y como les he comentado, pues siempre tengamos especial cuidado en el tema del plagio. Bueno, todavía no he revisado su primera tarea. Esperemos pues de que este concepto haya quedado claro y que no tenga la desgracia pues de que calificar tareas sobre cero. Como les dije, nuevamente recordándoles siempre que nosotros utilicemos información de otro autor, si utilizamos una cita textual, ¿a qué me refiero con eso? Pues que si copiamos de internet A o B información y la pegamos en nuestra página, si no, si, en nuestro deber, si no citamos al autor, estamos infringiendo un caso de plagio y pues automáticamente ustedes tendrán una nota de cero.
Entonces, por favor, como les he repetido pues a lo largo de estas sesiones, tengamos bastante cuidado en el tema del plagio. Como yo les comenté, cuento con una herramienta digital que, en la cual yo descargo sus tareas, paso su tarea por esta plataforma virtual y me indica el porcentaje de plagio del mismo. Entonces, por ello es de que yo puedo saber de dónde exactamente ustedes extrayeron información. Entonces, un poco para que no se sorprendan y digan, pero no, es que yo lo escribí y resulta pues que la plataforma me indica de la página de la cual ustedes copiaron información. Entonces, como les digo, básicamente lo que ustedes deben hacer es leer el contenido que tienen en la plataforma y si por A o B, pues quieren complementar con una fuente externa, pues obviamente tomen la consideración en cuanto a las citas. Por favor, tengamos bastante cuidado porque, como les he comentado, lo que yo menos quiero es ponerles una nota de 0 en su tarea. Para esta tarea, tienen que responder 7 preguntas. La primera, pues, es que describan cuál es la función de la caja de cambios en el vehículo. Esta pregunta, obviamente, ustedes la pueden escribir con sus propias palabras. No hace falta que desarrollen demasiada la idea, porque obviamente no da para tanto. Si es que en este punto ustedes empiezan a hablar de la caja de cambios, de los elementos y se empiezan a desviar del tema, obviamente no ganarán el punto. Entonces, por favor, tratemos de ser los más directos, los más concretos y responder la pregunta sin darnos tantas vueltas, por así decirlo. La segunda pregunta es responder a qué nos referimos cuando hablamos de una caja de velocidades corta y una caja de velocidades largas. Recordemos lo que comentábamos en cuanto a la relación de transmisión. Con ello, pues ustedes de igual manera, con sus propias palabras, podrán responder la segunda pregunta. La tercera pregunta dice, ¿qué diferencia existe entre un vehículo de tracción delantera y un vehículo de tracción posterior? Recordemos pues conceptos que ya habíamos visto antes. Es sumamente fácil responder esta pregunta. De igual manera, no hace falta pues que hagan una larga extensión hablando de la historia y el funcionamiento de la tracción delantera y la tracción posterior, sino que pues especifiquen por qué es tracción delantera, por qué es tracción posterior. La cuarta pregunta pues es un poco a manera se podría decir, de razonamiento de ustedes y dice que nosotros estamos preparando un vehículo para competencia y queremos equipar o montar unas llantas de slick. Lo que se pregunta es en qué eje nosotros tenemos que ubicar las llantas. Un poco recordemos pues lo que habíamos comentado en las primeras clases, que de igual manera yo les había compartido, les había explicado dónde tenemos que ubicar las llantas de slick y dónde no, porque no haríamos ningún beneficio en cuanto a este tipo de neumáticos. Entonces, un poco recordemos de eso, revisemos y como ven, pues tranquilamente pueden responder la pregunta sin realizar una extensión sumamente larga. La quinta pregunta, pues dice describir el principio de funcionamiento de la tracción FWD, es decir, full tracción, tracción en las 4 ruedas. De igual manera, pues considero que no debería tener una larga extensión. En cuanto a la pregunta 6, tenemos que realizar dos cálculos relacionados con la relación de transmisión. Como ven, pues aquí básicamente tendremos que hacer los cálculos. Tienen las fórmulas referenciadas, obviamente en la plataforma virtual, las pueden revisar y pues no resolver estos ejercicios que no tienen un alto grado de complejidad. Y por último, pues dice describir 5 consejos de mantenimiento y prevención del sistema de transmisión. Entonces aquí un poco lo que yo quiero es de que me hablen lo que comentábamos el día de hoy en cuanto al intervalo de cambio de aceite de la caja de cambios, las consideraciones, por ejemplo, que se debe tomar en cuenta con los aceites, pueden hablar un poco de las consideraciones que hay que tener en cuenta con los piñones, con los sincronizados, cosas así, pero como les digo, traten de ser lo más concretos posible. Si es que copian información de otro lado y empiezan a desviarse de tema y no contestan la pregunta, pues obviamente no tendrán la cantidad total de cada una de las preguntas. Como ven, pues no tiene un alto grado de dificultad. Son temas que los hemos tratado en clase, a diferencia de uno que tal vez necesitará ser consultado un poco más a profundidad. No sé si queda todo claro con el tema de las tareas. ¿Existe tal vez alguna duda, alguna inquietud? Inge, yo lo Claro, molesto. Inge. Sí, en realidad tengo, digámosle, no más que dudas, como un poquito de reflexión. Usted nos hizo un comentario en la primera clase que tuvimos, pues que
más que, más que la información que pongamos nosotros en las tareas, pues quería saber pues, el conocimiento que teníamos de cada uno, ¿no? Entonces, yo, mis tareas, todas mis tareas, a excepción de la última, pues, en realidad le he escrito más basado en mi conocimiento. Ujú. Yo tengo un poquito más de 32 años de mecánico automotriz, y si no lo voy a mentir, tengo muchísima información en mi, tengo una base de datos bastante extensa. Entonces, de internet he sacado muy poco, entonces le hago la aclaración, pues, porque quiero que tenga claro eso. Al final, sí me he alargado un poquito en los temas, trato de hacerlo un poquito más abierto, pero de ahí a copiar, nada, solamente la cuarta tarea, pues que, es que está citado en las referencias bibliográficas de donde saqué la información. Nada más eso. Claro, claro, Henry, no hay problema. Como lo he dicho, es justamente lo que yo necesito de ustedes, medir el grado de conocimientos. Como sabemos, hay personas que tienen amplia trayectoria dentro de la industria, como hay otras, pues, que recién están dando sus primeros pasos. Por eso, de cierta manera, es que las preguntas no tienen un alto grado de complejidad, obviamente, entendiendo, pues, el tema de experiencia que tienen algunos en relación con otros, pero está perfecto. Como te digo, si tú escribes en tus propias palabras, no tengo ningún problema con tal que se respondan las preguntas, pues si es que te extiendes un poco más, obviamente estás dentro de lo que se está preguntando, pues no hay ningún problema, no tendrás ninguna, se podría decir, disminución de puntaje en cuanto a las notas, como tú bien dices, y bueno, como se socializará la clase del 28, pues se les explicará cómo tendrán que hacer el tema del trabajo de investigación, pero como bien dijo Henry, pues ahí sí implica un poco la consulta de citas externas, un poco tener en cuenta pues el tema del plagio y como bien lo dijo su compañero, pues mientras nosotros citemos la información, un poco aquí por si acaso, aunque todavía no llegamos a ese punto, no confundirnos entre citas bibliográficas y referencias bibliográficas. Si nosotros ponemos al final como referencia bibliográfica A o B página de internet, estamos cumpliendo con lo que es la bibliografía. Pero si solo hacemos eso y en el párrafo que copiamos de la página web no ponemos entre paréntesis de dónde la sacamos, pues también estamos cometiendo lo que es el plagio. Entonces, un poco, por si acaso, todavía no he revisado las tareas, pero por si acaso les dejo como reflexión para que ustedes lo tengan en cuenta, pero como les dije, pues siempre vamos a socializar cada una de las tareas para que ustedes no tengan inconvenientes en realizarlo. No sé si existe alguna otra duda, alguna otra inquietud. No, bueno, si todo ha estado claro, pues esperando que la clase de hoy haya sido de su agrado, que como bien decía su compañero, pues les haya servido para refrescar conceptos en el caso de ya haberlos tenido, pues y que pueda servirles más que todo para su futuro y para su formación. Esperando que tengan una buena noche, que pasen bien, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Que pasen.